Mi hijo me sentó en la peor mesa de la boda, no sabían que yo era la dueña del buffet, así que decidí. Siempre creí que el día en que un hijo se casa es uno de los momentos más importantes en la vida de una madre. Es cuando ves a ese niño, que criaste con tanto sacrificio, empezar su propia familia, y uno solo espera ser recibido con amor, gratitud y un lugar especial en su corazón. Pero cuando mi hijo Sergio se casó, me sentó en la peor mesa de la boda. Literalmente. Al lado de la puerta de la cocina, junto al personal de limpieza. Y si tú piensas que esta historia se queda ahí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar la vuelta de una forma que te va a dejar sin palabras. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia? Y claro, no olvides seguir este canal, porque vienen historias aún más fuertes, más reales y más impactantes que esta. Mi nombre es Mercedes Fernández López, tengo 70 años, y he dedicado toda mi vida a la gastronomía. Empecé vendiendo empanadas en la puerta de mi casa, y con mucho esfuerzo, construí uno de los buffets más reconocidos de la ciudad. Pero ese día entendí que ni el éxito ni el amor garantizan el respeto. Y quizás, eso fue lo mejor que me pudo pasar. Nunca imaginé que una hoja de papel pudiera mover tanto dentro de mí. La tenía ahí, entre mis manos, una invitación preciosa, elegante, llena de detalles dorados y letras finas que decían, Sergio y Vanessa se casan. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo explicar lo que sentí? Era como si todos los años de lucha, de trabajo, de desvelos, se resumieran en ese pedazo de cartón. Me quedé mirándola tanto tiempo, acariciándola, leyéndola una y otra vez, hasta que las lágrimas me nublaron la vista. No podía creerlo. Mi hijo, mi niño, se casaba. Y yo, que siempre soñé con verlo llegar hasta este momento, me sentía la mamá más feliz, más realizada, más completa del mundo. Y es que, si ustedes supieran, no fue fácil llegar hasta aquí. Yo no nací con la vida resuelta. Al contrario, la pobreza me enseñó a ser fuerte desde niña. Perdí a mi esposo cuando Sergio apenas tenía 4 años. Me quedé sola, sin nada. Solo con mis manos, mi corazón y las ganas de sacar a mi hijo adelante. Me tocó vender empanadas en la puerta de mi casa, hacer tamales, llevar charolas de comida a oficinas, a mercados, a donde fuera. A veces llovía, a veces el sol me partía la cara, pero nunca me rendí. Nunca. Porque sabía que algún día, todo eso tendría sentido. Que todo ese sacrificio no sería en vano. Recuerdo que cuando Sergio era niño, siempre me decía, mamá, cuando yo sea grande, te voy a comprar una casa grande, para que ya no trabajes tanto. Y esas palabras, esas palabras me dieron vida más de una vez. Cuando ya no podía más, cuando las fuerzas me flaqueaban, cerraba los ojos y lo veía ahí, tan chiquito, tan inocente, y me decía, tú puedes, Mercedes, tú puedes. Por eso, cuando él me llamó por teléfono para decirme que se casaba, no sé describirles la mezcla de emociones que sentí. Orgullo, felicidad, nervios, un amor tan grande que no me cabía en el pecho. Era como si la vida me hubiera dado la palmadita en la espalda que tanto esperaba. Y claro, lo primero que le dije, casi sin pensarlo fue, mi amor, yo me encargo del banquete. Lo mejor para ustedes. No te preocupes por nada. Porque si hay algo que me ha enseñado la vida, es que una madre da sin esperar, da porque le nace. Da porque su amor no cabe en palabras, ni en gestos, ni en regalos. Y no crean que lo hice para lucirme, no. Lo hice porque, aunque mi buffet hoy sea uno de los más reconocidos de la ciudad, para mí, ningún evento se compara con este. Este no era un contrato más. Este era el evento de mi vida. Me metí de lleno en la organización. Me olvidé del cansancio, del sueño, de todo. Cada detalle lo elegí con el corazón en la mano. El menú, los postres, las flores, hasta el doblado de las servilletas. Todo. Quería que cuando los invitados probaran cada bocado, supieran que estaba hecho con amor. Ese amor que solo una madre sabe poner en la mesa. Porque sí, he cocinado para políticos, empresarios, artistas, pero ese día, cocinaba para el hombre que me enseñó lo que es ser madre, para mi razón de vivir. Y no crean que fue solo trabajo. También me ilusioné como nunca.
Me compré un vestido precioso, azul marino con pedrería, elegante, sobrio, pero que me hacía sentir hermosa. Mandé a que me arreglaran el cabello, las uñas, todo. Porque ese día, yo no quería ser la señora del buffet, yo quería ser Mercedes, la mamá del novio. La mujer que, contra viento y marea, había criado sola a un hombre bueno, trabajador, y que hoy daba ese paso tan importante en su vida. Ese día, yo quería sentirme importante. No por vanidad, sino porque lo merecía. Porque después de tanto, ya me tocaba. La noche anterior no pegué un ojo. No podía. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Pensaba en Sergio chiquito, en cómo pasábamos Navidades solos, comiendo lo que podíamos, pero siempre juntos. Me acordaba cuando me ayudaba a amasar las empanadas, cuando me decía, mamá, yo te ayudo. No te canses tanto. Y miren, ese niño, que alguna vez se quedó dormido en mis piernas mientras yo contaba las monedas de la venta del día, ahora se casaba. ¿Cómo no iba a estar feliz? ¿Cómo no iba a sentir que la vida me estaba regalando uno de sus momentos más hermosos? Cuando me vi en el espejo, ya arreglada, no pude evitar llorar. Me miraba y no me reconocía. No era la misma mujer de siempre, con el mandil y el cabello recogido, oliendo a cebolla y a cilantro. No, ese día era diferente. Ese día era Mercedes, la mamá del novio. Y no saben qué bonito se siente mirarse y pensar, mira nada más hasta dónde llegaste, mujer. Todo valió la pena. Me sequé las lágrimas, respiré profundo, y me subí al coche con una sonrisa que no me cabía en la cara. Cuando llegué al salón, ¡ay, Dios mío! ¡Qué lugar más hermoso! Techos altísimos, cortinas blancas que llegaban hasta el suelo, candelabros que brillaban como estrellas. Jardines verdes, mesas preciosas decoradas con flores blancas y doradas, copas de cristal, un verdadero sueño. Me sentí tan orgullosa. Porque todo eso no era cualquier cosa. Eso era fruto del esfuerzo de mi hijo. Verlo llegar hasta ahí me hizo sentir que todo el sudor, las lágrimas y los años de sacrificio habían valido la pena. Lo busqué con la mirada y ahí estaba. Sergio. Mi Sergio. Tan guapo, con su traje perfectamente planchado, su corbata azul oscuro, ese cabello que nunca se peina del todo, pero que le queda perfecto. Y se me llenaron los ojos de lágrimas. No pude evitar pensar en ese niño de zapatos rotos, que me acompañaba a vender, que nunca se quejaba, que siempre me abrazaba y me decía que me amaba. Y ahora, mírenlo. Ahí estaba, a punto de casarse, con la vida por delante. Mi corazón latía tan fuerte que juraba que todos podían escucharlo. Saludé a algunos familiares, a amigos, a conocidos, y la verdad, me sentía feliz. No podía dejar de sonreír. Me acerqué a los meseros, a los cocineros, a mi equipo, les di un abrazo fuerte y les dije, hoy más que nunca, quiero que todo salga perfecto. Este evento es especial. Es el de mi hijo. Ellos me sonrieron, me abrazaron, y me dijeron que no me preocupara, que todo iba a salir de maravilla. Y yo les creí. Porque confío en mi gente, porque sé lo que valemos, y porque ese día, más que nunca, el amor estaba servido en cada plato. Pero fue en ese momento, justo cuando me acerqué a la recepción para preguntar por mi mesa, que algo dentro de mí se rompió. Pedí la lista, busqué mi nombre, y no estaba en las mesas principales. Me extrañó. Pensé, quizá fue un error. Revisé la lista una y otra vez, y mi nombre no aparecía ni con la familia del novio, ni con los amigos cercanos, ni con los padrinos. Me empezó a latir el corazón más fuerte, y una vocecita dentro de mí me decía que algo no estaba bien. Y, sin querer, mis manos empezaron a temblar. Caminé un poco, buscando, pensando que tal vez se les había pasado, que seguro estaría en una mesa buena, como corresponde. Pero conforme avanzaba, mi sonrisa se iba desdibujando. Caminaba y veía nombres, y mi nombre nunca aparecía. Hasta que, en una mesa, casi pegada a la puerta de la cocina, donde estaban los meseros, los garroteros, y hasta el personal de limpieza, ahí, en una esquinita, lo vi. Mercedes Fernández López. Sentí un hueco en el estómago, como si me hubieran tirado un balde de agua fría. Y ahí, justo ahí, supe que ese día, que empezó siendo el más feliz de mi vida, estaba a punto de convertirse en algo que jamás
hubiera imaginado. Me quedé ahí parada, viendo ese papelito blanco con mi nombre escrito, casi escondido, como si hubieran querido que nadie lo viera. Y no lo voy a negar. Al principio pensé que era un error, que quizá alguien del salón se había equivocado, que eso no podía ser, que no podía ser real que la mamá del novio, la mujer que lo trajo al mundo, la que se partió la espalda por él, estuviera sentada, junto a la puerta de la cocina, junto a los meseros, los garroteros, el personal de limpieza, como si fuera una más del servicio. Me temblaron las piernas. Sentí como si me faltara el aire. Una parte de mí quería creer que eso no estaba pasando. Me acerqué con cuidado, con el corazón a mil, buscándolo con la mirada. Lo vi ahí, tan sonriente, rodeado de gente, abrazando a Vanessa, saludando a sus suegros, a los amigos. Parecía feliz, y una parte de mí se rompía más con cada paso que daba. Caminé hasta él, no con enojo, no con rabia. Lo juro. Fui con la voz temblorosa, con esa mezcla de tristeza y desconcierto que no te deja ni respirar bien. Me acerqué, lo toqué suavemente en el brazo y le dije bajito, casi susurrando para no hacer un escándalo: «Hijo, creo que hubo un error. No encuentro mi mesa. Me tienen allá, junto a la cocina. No debe ser así, ¿verdad?». Él se giró, me miró de reojo, y jamás voy a olvidar lo que me respondió. Porque no solo fueron las palabras, fue su tono. Fue la frialdad, la indiferencia, esa forma de hablar como si yo fuera una carga. Me miró, suspiró como fastidiado y, delante de todos, con su voz clara, me dijo: «Mamá, aquí están los importantes. No hagas un drama, siéntate donde te toca». Y no sé cómo explicarlo, pero sentí como si algo me atravesara el pecho. Como si me arrancaran el corazón y lo pisotearan ahí mismo. Porque esa no fue una respuesta cualquiera, fue una bofetada sin manos. Me quedé helada, congelada. Solo lo miraba, intentando entender si de verdad había escuchado lo que creía haber escuchado. Y no me equivoqué. Lo dijo tal cual. Clarito. Me vi alrededor. Algunos se quedaron en silencio, otros fingieron no escuchar, y otros bajaron la mirada, incómodos. Sentí una vergüenza que nunca había sentido en mi vida. Y miren que he pasado humillaciones, pero esta era diferente. Porque no venía de un extraño. No venía de la vida, ni de la pobreza, ni del destino. Venía de mi propio hijo. No sé de dónde saqué fuerza para no romper en llanto ahí mismo. Juro que apreté la bolsa con las 2 manos, tan fuerte que me dolían los dedos. Tragué saliva. Respiré hondo. Y solo pude asentir con la cabeza, como diciendo: «Está bien, como tú digas». Me di la vuelta, despacito, con los ojos llenos de lágrimas, pero bien firmes, sin dejar que se me escurrieran. Porque si algo me enseñó la vida es que uno puede caerse, pero no delante de quien te humilla. Ahí no. Ahí se levanta la cabeza. Aunque por dentro te estés muriendo. Caminé hasta esa mesa. Esa maldita mesa pegada a la puerta de la cocina. Me senté, y créanme, nunca en mi vida una silla me había dolido tanto. Miré alrededor. Los meseros entraban y salían corriendo, bandejas en mano, con prisa, con órdenes. Olía a comida, a grasa, a vapor de olla sirviendo. Cada que abrían la puerta, me llegaba el ruido de los platos, los gritos del chef, el sonido de los cubiertos chocando. Y ahí estaba yo, la mamá del novio, sentada donde ponían los trastes sucios. Donde nadie te ve. Donde nadie te escucha. Los otros que estaban en la mesa me miraban, incómodos, con esa mezcla de pena ajena y desconcierto. Algunos bajaron la mirada. Otros intentaron sonreírme, como diciendo: «No es nuestra culpa». Una chica del equipo de limpieza, jovencita, se me acercó y me susurró: «Doña Mercedes, no entiendo por qué la pusieron aquí, esto no está bien». Y sus palabras fueron como una confirmación de que no estaba loca, de que no era mi imaginación, de que lo que estaba viviendo era tan real como cruel. Intentaba no mirar hacia las mesas principales, pero era imposible. Desde donde estaba, veía claramente la mesa de los padres del novio. Y ahí estaban los suegros, los tíos de Vanessa, algunos amigos, riendo, brindando, celebrando. Y mi lugar estaba aquí.
a un lado de la cocina. Como si no fuera nadie. Como si no existiera. Como si esos 30 años de trabajo, de desvelos, de lucha, no valieran nada. Me mordí el labio, fuerte, para no llorar. Porque no me iban a ver caer. No. Ni ese día. Ni nunca. Y en medio de todo ese ruido, de ese ir y venir de platos y órdenes, me empezaron a llegar recuerdos. Flashazos de mi vida. De cuando cargaba a Sergio en la espalda mientras vendía en el tianguis. De cuando me quedaba despierta hasta la madrugada haciendo empanadas para que él tuviera lo que llevarse a la escuela. De cuando no comía para que él pudiera hacerlo. Y me preguntaba, ¿en qué momento se le olvidó todo? ¿En qué momento dejé de ser importante? Porque una cosa es que la vida te dé la espalda, y otra, que te la dé tu propio hijo. Las lágrimas me quemaban por dentro. Sentía una mezcla de tristeza, de rabia contenida, de decepción tan grande que no cabía en mí. Pero no dije nada. No moví un dedo. Solo me quedé ahí, callada, mirando esa puerta de cocina que se abría y cerraba cada 5 segundos, y que parecía burlarse de mí. Como si dijera, aquí es donde perteneces, aquí, donde nadie te ve. Y lo peor no era el lugar. Lo peor, era saber que quien me había puesto ahí, era el hombre que yo más amaba en este mundo. Pero lo que Sergio, y todos los que estaban ahí, no sabían, es que la vida me enseñó a ser humilde, sí, a ser fuerte, también. Pero nunca a quedarme callada cuando me quitan la dignidad. Porque el respeto no se ruega, se da o se quita. Y mientras respiraba hondo, mientras miraba ese salón lleno de gente, dentro de mí, algo empezó a despertarse. Algo que llevaba años dormido. Algo que, aunque yo misma no lo sabía, estaba a punto de cambiarlo todo. No sé si alguna vez has sentido cómo se rompe algo dentro de ti. Así, de un segundo a otro. Es como si se te partiera el pecho, pero nadie lo ve. Como si te rompieran en 1000 pedazos, pero por fuera, sigues entera. Sentada. Sonriendo de mentira. Disimulando. Así me sentía yo, ahí, en esa mesa. Con la espalda recta, las manos sobre las piernas, cruzando los dedos para que las lágrimas no me traicionaran. Porque si alguien me enseñó a resistir, fue la vida. Pero resistir no siempre significa que no duela. Veía pasar a los meseros, corriendo, sirviendo las copas de vino, llevando charolas llenas de canapés, y sentía que cada uno de esos platos llevaba un pedazo de mi dignidad. Porque, irónicamente, esa comida, esas bebidas, ese banquete del que todos estaban disfrutando, había salido de mis manos. De mi esfuerzo. De mis recetas. De mi trabajo. Lo había dado con amor, pensando que era un regalo para mi hijo. Y mírenme ahora, sentada junto al bote de basura, respirando el olor a fritura, escuchando cómo las puertas de la cocina chocaban una y otra vez. A lo lejos, escuchaba las carcajadas de la mesa principal. Los brindis. Los discursos. Todo el mundo feliz, menos yo. Y mientras tanto, ahí, sentada junto al personal, empecé a notar que no todos eran indiferentes. Porque a veces, el respeto y la empatía vienen de donde menos lo esperas. Una de las chicas de limpieza, jovencita, de no más de 20 años, me miró varias veces. Hasta que, con la voz bajita, se acercó y me dijo, «Doña, no entiendo, usted no es la mamá del novio. ¿Por qué la pusieron aquí? Esto no está bien». Y les juro, esas palabras fueron como un abrazo invisible. Solo pude sonreírle, forzada, tragándome las lágrimas, y le respondí, «No te preocupes, hija, a veces la vida te enseña quién sí y quién no». Y mientras decía eso, no sé si se lo decía a ella, o me lo decía a mí. Porque, aunque una cree estar preparada para todo, aunque la vida te haya golpeado 1000 veces, nunca estás lista para que te falle quien más amas. Jamás. No importa qué tan fuerte te creas. No importa cuántas veces te hayas caído y levantado. Que te falle tu propio hijo. Eso es otro nivel de dolor. Los comentarios empezaban a escucharse, bajito, en susurros. Porque claro, no soy tonta. No pasó desapercibido. Había invitados que me conocían. Que sabían quién era yo. Que sabían que esa comida, esa boda, no hubiera sido posible sin mí. Alcancé a escuchar a una señora,
una tía lejana de la familia de la novia, decirle a otra: «Esa no es la mamá del novio. ¿Por qué está ahí? ¡Qué feo! ¡Qué vergüenza!». Y mientras fingían no mirarme, miraban. Porque así es la gente. Mira, juzga, pero calla. Y el silencio, a veces, duele más que las palabras. Por dentro, me debatía entre dos voces. Una me decía: «Levántate, vete. No mereces estar aquí». Y la otra, la que siempre me ha sostenido, me decía: «Aguanta, Mercedes. Respira. No te rompas aquí. No frente a ellos». Y respiré. Me mordí la lengua, tan fuerte, que sentí el sabor metálico de la sangre. Y mientras lo hacía, apretaba la bolsa, como si al apretarla pudiera sostenerme a mí misma, que en ese momento me sentía desmoronada. Veía pasar las bandejas, los postres, las copas de champaña, y pensaba: cada cosa que llevan, tiene mi nombre. Cada plato, lleva mi historia. Lleva mis manos, mis años, mi esfuerzo. Y, sin embargo, ahí estaba yo, reducida a nada. Invisibilizada. Como si no existiera. Como si fuera una más del servicio. Y, lo peor, es que ni el servicio me miraba así. Porque ellos me veían. Me respetaban. Me querían. Ellos sabían quién soy. Ellos sí. Escuché cuando uno de los chefs, desde la cocina, preguntó: «¿Ya llevaron las entradas a la mesa principal?». Y otro le respondió: «Sí, pero, ¿y la mesa de la señora Mercedes?». Silencio. Se miraron entre ellos. Como si entendieran, como si no supieran qué hacer. Porque, aunque trabajaban para mí, también seguían instrucciones del evento. Y las instrucciones las daba Sergio. Mi hijo. Mi propio hijo. Qué ironía, ¿no? A veces, la vida te pone frente a escenas que jamás hubieras imaginado, ni en tus peores pesadillas. Y mientras todo eso pasaba, mientras veía cómo la fiesta seguía, cómo todos brindaban, bailaban, reían, mi corazón se iba hundiendo. Sentía que cada carcajada era un martillazo más. Que cada brindis era otro clavo. Que cada plato servido en aquella mesa era otro pedazo de mí que se rompía. Y ahí fue cuando, por primera vez, me hice la pregunta que jamás pensé hacerme: ¿en qué momento dejé de ser su madre para convertirme en un estorbo? Porque eso era lo que sentía, que para él ya no era más que eso. Pero les voy a decir una cosa. A veces, cuando la vida te rompe, te muestra cosas que no querías ver, pero que necesitabas ver. Y mientras miraba ese salón, ese escenario tan elegante, tan perfecto, entendí algo. Entendí que no siempre quien te da la vida te da el lugar que mereces. Que el amor, sin respeto, no vale nada. Y que si alguien te pone en la peor mesa, lo que haces no es pelear, es recordar quién eres. Porque una cosa es ser humilde, y otra es dejar que te humillen. Y mientras tragaba saliva, mientras apretaba los puños, mientras sentía como las lágrimas me quemaban por dentro, algo dentro de mí, algo que llevaba años dormido, se despertó. Y ese algo, les juro, estaba a punto de cambiarlo todo. No sé en qué segundo exacto pasó, pero pasó. Sentada ahí, mirando cómo las puertas de la cocina se abrían y se cerraban, viendo cómo los meseros iban y venían, cómo las copas tintineaban y las carcajadas llenaban el salón, algo dentro de mí hizo clic. Fue como si una parte de mi alma, la misma que había estado dormida por años bajo la excusa de todo lo hago por amor, se levantara de golpe y me dijera: «Ya basta, Mercedes. Ya estuvo bueno de aguantar». Porque sí, uno puede soportar la vida. Puede soportar la pobreza, la adversidad, la soledad, pero la humillación de un hijo, esa no. Me quedé mirando mis propias manos, esas mismas manos que un día amaron amasar pan, preparar guisos, doblar empanadas, lavar platos. Esas manos que construyeron todo, que alimentaron no solo a mi hijo, sino a cientos, a miles de personas durante toda mi vida. Y mientras las miraba, sentía algo crecer dentro de mí. No era rabia. No. Era dignidad. Esa dignidad que muchas veces confundimos con orgullo, pero que no es lo mismo. Porque el orgullo a veces te hace daño. Pero la dignidad te salva. Respiré hondo. Cerré los ojos.
Empecé a pensar en cada madrugada en la que me levantaba a hacer salsas mientras Sergio dormía. En cada tarde que pasaba contando las monedas para que él pudiera ir a la escuela. En cada vez que no comí para que él tuviera su plato lleno. Y una pregunta empezó a dar vueltas en mi cabeza, como un eco que no se quería ir. Para esto me esforcé tanto, para esto sacrifiqué mi vida entera. Y mientras más lo pensaba, más claro lo veía. No, yo no merecía estar sentada ahí. Ni hoy, ni nunca. No sé si me van a entender, pero llega un momento en que ya no duele. Ya no duele porque te vacías. Porque la decepción es tan grande que te anestesia. Y cuando te anestesia, lo único que queda es claridad. Esa claridad brutal, dolorosa, pero necesaria. Y en esa claridad, me di cuenta de que yo tenía algo que todos esos invitados, que la novia, que incluso mi propio hijo, no tenían. Poder. Sí, poder. Porque toda esa fiesta, todo ese banquete, esas bandejas, esas copas, esos vinos, todo era mío. Mío. Nadie más que yo lo hizo posible. Me levanté despacio. Con calma. Sin prisa. No porque quisiera hacer un drama, no. Sino porque necesitaba sentir el peso de mis pasos. Porque cada paso que daba era un recordatorio para mí, de que no estaba rota. De que podía estar herida, sí. Dolida, claro. Pero jamás, jamás vencida. Caminé entre las mesas. Algunos me miraban de reojo, otros bajaban la cabeza, otros fingían estar ocupados viendo su celular. Pero yo ya no veía a nadie. Solo caminaba directo, hacia donde siempre había estado mi lugar, la cocina. Empujé la puerta de la cocina con decisión. Y en cuanto entré, todos, se giraron a verme. Cocineros, meseros, garroteros, bartenders. Mi equipo, mi gente. Y les juro, si algo me sostuvo en ese momento, fue ver cómo me miraban. No con lástima, no con pena. Me miraban, con respeto. Con ese respeto que afuera, parecía haberse esfumado. El gerente, Javier, se me acercó con el ceño fruncido, preocupado, y me preguntó, «Doña Mercedes, ¿todo bien?» Y lo miré, con una calma que ni yo sabía que tenía. Saqué el celular de la bolsa. Abrí el archivo del contrato. Y ahí estaba, clarito, negro sobre blanco. Esa cláusula que siempre puse en todos mis contratos desde el primer día que formalicé mi buffet. El proveedor se reserva el derecho de cancelar el servicio ante cualquier falta grave de respeto hacia su persona o su equipo. La leí en voz baja, la repasé con el dedo, y cuando levanté la mirada, ya no había duda. Ninguna. Ni miedo. Ni temblor. Solo certeza. Le mostré la pantalla al gerente y le dije, «Activa la cláusula». Javier se quedó blanco. Me miró, y me preguntó, con esa voz entre el miedo y la incredulidad, «¿Está segura, doña Mercedes?» Y le respondí, sin parpadear, «Más segura que nunca, Javier. Más segura que nunca». Porque si hoy me sentaban en la peor mesa, entonces, no merecían mi mejor banquete. Así de simple. Así de claro. Así de digno. Él no preguntó más. Solo asintió. Caminó hacia el chef. Le hizo una seña. Luego habló con los bartenders. Luego con los meseros. Y uno a uno fueron apagando estufas, cerrando hornos, guardando charolas, cubriendo bandejas. No hacía falta decir nada. Todos sabían que esa orden no se discutía, porque esa orden era de quien había construido ese buffet con sus propias manos, con su sudor, con su vida. Y mientras todo eso pasaba, una sonrisa empezó a dibujarse en mi cara. No era de felicidad. No, era una sonrisa de dignidad. Y mientras veía cómo empezaban a detener todo, me hice una pregunta que todavía hoy me retumba en el pecho. ¿Y tú, si tu propio hijo te tratara como si fueras invisible, como si no valieras nada, en el día más importante de su vida, qué harías? ¿Te quedarías callada, o harías lo mismo que yo? Porque sí, la vida te puede doblar. Pero nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quebrarte. Y ese día, ahí, en esa cocina, entendí que había llegado el momento de recordarle al mundo, y a mi propio hijo, quién soy. Y lo que pasó después, créanme, nadie, absolutamente nadie,
lo vio venir. Nunca había sentido tan claro el peso de mi propio nombre. Mercedes Fernández López. Sí, ese nombre que muchas veces había firmado facturas, contratos, cheques, pero que nunca había usado para recordarme a mí misma de que estoy hecha. Porque sí, la vida me enseñó a ser humilde. Pero hay una línea muy delgada entre ser humilde y dejar que te pisoteen. Y ese día, esa línea, se rompió. Cuando le dije a Javier que activara la cláusula, fue como si algo se desbloqueara dentro de mí. Lo vi moverse con rapidez, pero con el mismo respeto que siempre me había tenido. Dio instrucciones claras: cierren todo. Detengan el servicio. A partir de este momento, se suspende todo lo que esté saliendo de esta cocina. Y mientras lo hacía, los demás del equipo lo miraban entre sorprendidos y confundidos. Porque no era cualquier evento. No era cualquier cliente. Era el hijo de doña Mercedes. Pero también sabían que si ella tomaba esa decisión, era porque era lo correcto. Y mientras ellos se organizaban, yo me quedé ahí, de pie, observando. Observando cómo uno por uno empezaban a guardar las bandejas, a apagar las estufas, a tapar los postres, a bajar las luces de la cocina. Nadie preguntaba. Nadie reclamaba. Porque todos sabían quién soy. Todos sabían que esta cocina, este buffet, no solo era mi trabajo, era mi vida. Y en mi vida, el respeto no es negociable. Por un momento, me apoyé en la barra de acero inoxidable y me quedé mirando mi reflejo. Y ahí me vi, con el maquillaje un poco corrido, los ojos hinchados de tanto aguantar el llanto, pero con la mirada, más firme que nunca. Mira nada más, Mercedes, ¿quién lo diría? Tantos años partiéndote el alma por este hijo, y hoy te toca recordarle quién eres. Porque sí, a veces uno da tanto, que los demás creen que estás obligada a dar. Que estás obligada a aguantar. A callar. A sonreír aunque te duela. Pues no. Ya no. En ese momento, uno de los meseros, joven, de esos que llevaba poco tiempo trabajando conmigo, se me acercó, nervioso, y me preguntó bajito: «Doña Mercedes, ¿de verdad vamos a cancelar?» Lo miré, le puse la mano en el hombro, y le dije: «Hijo, uno en la vida puede dar todo. El alma, el corazón, el trabajo. Pero nunca, nunca tu dignidad. Y hoy, me la están quitando. Así que sí, cancelamos». Y lo vi tragar saliva, asintiendo, con esos ojos que te miran como si acabaran de entender algo que no se enseña en la escuela, ni en la vida, sino en los golpes del alma. Las órdenes siguieron corriendo. Cierren el bar. Detengan las entradas. No sale ni una charola más. Los cocineros se miraban entre ellos. Algunos con rabia contenida. Otros con tristeza. Porque ellos me conocen. Ellos saben cuánto amor le metí a cada receta, a cada detalle, a cada platillo. Y sabían que esa decisión no era por capricho. Era porque la línea se había cruzado. Porque el respeto no se mendiga, se exige. En ese instante, se me acercó Lorena, mi jefa de cocina. Mujer fuerte, de carácter, que lleva más de 20 años conmigo. Me miró, con esos ojos que han visto de todo, y me dijo, bajito, casi en susurro: «¿Segura, patrona? Porque si usted dice, aquí nadie cocina más». Y le respondí mirándola directo: «Lorena, hoy no cocinamos más para quien nos desprecia». Y sus palabras fueron las que me hicieron saber que no estaba sola. Entonces, cerramos. Porque aquí se trabaja con amor, pero también con respeto. Y mientras la cocina se apagaba, mientras los hornos dejaban de rugir, mientras las flamas se extinguían, me di cuenta de algo. Algo que quizá había olvidado. Que quizá había dejado de lado. Me di cuenta que durante años fui madre, trabajadora, emprendedora, amiga, vecina, pero que hoy más que nunca, era dueña. Dueña de mi vida. Dueña de mi historia. Dueña de mi dignidad. Y dueña del banquete. Porque sí, ese banquete me pertenece. Y quien no me respeta, no se sienta en mi mesa. Así de claro. Y mientras veía a todos guardar lo que quedaba, mientras las charolas llenas de comida volvían a los estantes, mientras las luces de la cocina bajaban su intensidad, dentro de mí, algo se acomodó. Algo se alineó. Algo que llevaba años esperando este momento para decirme al oído:
Bien hecho, Mercedes. Bien hecho. Porque en la vida, uno puede perder muchas cosas. El dinero, el tiempo, las oportunidades. Pero si pierdes la dignidad, ya no te queda nada. Y ahí, con las manos cruzadas, viendo cómo mi equipo cerraba todo, me di cuenta de que ese día no me iban a recordar como la mamá del novio. No, me iban a recordar como la dueña del banquete y de mi propia dignidad. Les juro, nunca imaginé que el sonido de apagar un horno pudiera ser tan simbólico. Porque no fue solo el horno. Fueron las luces que se fueron apagando, el burbujeo de las ollas que quedó en silencio, el chisporroteo del aceite que dejó de sonar. Cada clic, cada botón que se apagaba, era como si yo misma estuviera bajando el volumen a años y años de aguantar, de callar, de ponerme siempre en último lugar. Era como presionar un interruptor invisible que decía, hasta aquí. Vi como Javier, con esa cara entre pálido y serio, iba de un lado a otro cerrando estaciones. Bar cerrado. Cocina cerrada. Postres en refrigeración. Nada más sale de aquí. Y mientras lo hacía, los chicos se miraban entre ellos, sin entender muy bien qué estaba pasando, pero sabiendo, en el fondo, que era algo grande. Algo que nunca habían visto. Porque, claro, no es común que la dueña del buffet, la mismísima mamá del novio, sea quien apague su propio banquete, en pleno evento. El silencio empezó a hacerse pesado dentro de la cocina. Y mientras más platos se guardaban, más charolas volvían vacías a las estanterías, más sentía que cada movimiento era una declaración. Porque no se trataba de comida, ni de dinero. Se trataba de algo mucho más profundo. Se trataba de respeto. Y ese respeto no estaba en la mesa principal. No estaba en los brindis, ni en las flores, ni en la pista de baile. Estaba aquí, en esta cocina, en las manos que la construyeron, en las manos que la sostienen todos los días. Y mientras la cocina entraba en ese estado de pausa absoluta, allá afuera, en el salón, todo seguía su curso. Todavía no se daban cuenta. Los invitados seguían brindando. Sergio y Vanessa tomándose fotos, posando, sonriendo, ajenos al huracán que estaba a punto de caerles encima. Porque lo que ellos no sabían, lo que ni en sus sueños más torcidos imaginaron, era que toda esa felicidad falsa tenía los minutos contados. De repente, uno de los meseros se me acerca, con cara de susto, y me dice, «Doña Mercedes, los invitados están empezando a preguntar que por qué no salen las entradas, que ya tienen rato esperando». Lo miré, respiré hondo, y le contesté con la voz más firme que he tenido en mi vida, «Diles, que pregunten al novio». Porque ese ya no era mi problema. Yo ya había hecho lo mío. Yo ya había cumplido. Y si hoy me quitaron mi lugar, entonces mi trabajo también se iba conmigo. Lorena, mi jefa de cocina, se acercó con las manos en la cintura, me miró directo a los ojos y me soltó, casi con una sonrisa, «Jefa, esto va a explotar». Y le respondí, con esa calma que uno solo tiene cuando ya lo perdió todo, pero se recuperó a sí misma, «Que explote, Lorena. Que explote con ganas». Porque a veces, uno tiene que dejar que las cosas se caigan, que se rompan, que se destruyan. Porque solo cuando todo se cae, te das cuenta de quién recoge los pedazos, y quién se hace el que no vio nada. Los minutos pasaban, y la tensión se empezaba a colar por las paredes. Algunos invitados ya miraban hacia la cocina. Otros levantaban la mano llamando a los meseros. Y los meseros, con las manos vacías. Porque no había nada que llevar. Nada que servir. Ni una copa más. Ni un canapé. Ni una entrada. Nada. Cero. Absoluto. Porque si hay algo que aprendí en la vida, es que uno no debe alimentar a quien lo desprecia. Ni literal, ni metafóricamente. Y en medio de ese silencio tenso, se me cruzó una reflexión que me atravesó como rayo. ¿Cuántas veces en la vida he servido amor a quien solo me servía desprecio? Porque sí. Porque a veces, uno da, y del otro lado solo reciben. Sin valorar. Sin agradecer. Como si fuera tu obligación. Como si estuvieras condenada a dar, aunque te duela, aunque te pisoteen, aunque te ignoren. Y no. Ese ciclo hoy se rompe. Hoy se apaga. Vi a Javier agarrar el Valkyrie y decir, «Todo cerrado».
Ningún plato sale. Ninguna copa se llena. Todo en pausa hasta nueva orden. Y mientras escuchaba esas palabras, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Porque sí, no les voy a mentir. Me dolía. Me dolía saber que era mi hijo quien me puso en esta situación. Que no fue un extraño. No fue un cliente grosero. No. Fue Sergio. Mi niño. Mi sangre. Mi todo. Pero también entendí algo, que a veces hay que perder un hijo para recuperarte a ti misma. Y mientras veía cómo las puertas de la cocina seguían cerradas, cómo los meseros empezaban a ser cuestionados, cómo las caras de los invitados empezaban a cambiar de la risa a la incomodidad, me di cuenta de que ese interruptor que apagué en la cocina también se apagaba en mi corazón. Ese interruptor que decía, todo por amor. Hoy se transformaba en otro. Uno que decía, todo, pero con respeto. Y les juro, ese switch ya no lo prende nadie. Dicen que hay silencios que gritan, y créanme, ese salón estaba empezando a llenarse de uno de esos. Un silencio pesado, incómodo, casi pegajoso. Porque cuando la música de fondo ya no basta, cuando las conversaciones empiezan a bajar el tono y las risas se transforman en miradas cruzadas, ahí es cuando te das cuenta de que algo no está bien. Y aunque afuera la pista de baile seguía vacía esperando que todo arrancara, el verdadero espectáculo estaba por comenzar. Empezó con una pareja de invitados que, mirando su reloj, le preguntó a un mesero, «Perdón, ¿y las entradas?». El mesero, pobre, con las manos entrelazadas al frente, solo atinó a decir, «En un momento, señor», pero ese en un momento se repitió y se repitió hasta que dejó de tener sentido. Porque pasaron 5 minutos, 10, 15, y no salía ni un solo plato, ni un canapé, ni una bebida más. Nada. El bar, cerrado. Las bandejas, vacías. Las copas, secas. Y el salón empezaba a hervir. Desde la cocina, yo observaba. No crean que me escondí. No. Me paré cerquita de la ventanilla donde normalmente salen los platos. Y miraba. Miraba cómo las caras iban cambiando. Primero fue incomodidad. Luego susurros. Luego preguntas. Luego molestia. Vi a una señora levantarse, caminar hasta la barra, golpear con los nudillos y preguntar casi con voz de autoridad. Se les olvidó que es un banquete. Pero la respuesta fue un silencio que dolía más que cualquier palabra. Y ahí fue cuando empecé a notar lo que yo llamo el efecto dominó. Porque cuando una mesa pregunta, la de al lado empieza a escuchar. Y cuando esa escucha, pregunta también. Y luego otra. Y otra. Y otra. Y de pronto, todo el salón estaba murmurando. Gente mirando alrededor, buscando con la mirada a los meseros. Otros revisando el programa del evento, pensando que tal vez estaban retrasados. Otros, mirándose entre sí con cara de, ¿qué clase de boda es esta? Una niña, como de 5 o 6 años, empezó a llorar bajito, jalando del vestido de su mamá. «Mami, tengo hambre». Y esas palabras, créanme, me atravesaron el pecho. Porque si algo me duele en la vida es el hambre. Porque yo sé lo que es. Porque la he sentido. Porque la he vivido. Pero también sé que el hambre de dignidad es peor. Y ese día entendí que había hambre en ese salón. Pero no solo de comida. Había hambre de respeto. Y esa no la iba a saciar nadie. Los suegros de Sergio, con esa cara de superioridad que siempre cargaron desde que los conocí, empezaron a moverse inquietos. La mamá de Vanessa se levantó, fue hasta el DJ y le dijo algo al oído. Supongo que le pidió que subiera la música, para tapar el silencio incómodo. Pero no hay volumen suficiente cuando lo que se escucha es el ruido de los platos vacíos. Porque no hay nada que haga más ruido que lo que no está. Una señora, tía de la novia, se levantó y preguntó fuerte, sin filtro, ¿y la comida? ¿O solo nos invitaron a mirar las flores? Y esa frase encendió la mecha. Porque de ahí se desató el caos. La gente empezó a moverse, a pararse de sus mesas, a buscar explicaciones. Algunos fueron directo con los meseros, otros con la wedding planner, otros empezaron a buscar al novio, a la novia, a quien fuera. Porque cuando el hambre aprieta, no hay paciencia que aguante. Desde donde estaba, podía ver la cara de Sergio.
Estaba al fondo, aún abrazando invitados, sonriendo, pero ya se empezaba a notar en su rostro una especie de confusión. Esa cara que uno pone cuando sabe que algo no está funcionando, que algo se salió de control. Y mientras él intentaba disimular, abrazar a uno, tomarse foto con otro, la bola de nieve ya era imparable. Ya venía rodando, y lo iba a arrasar todo. Y ahí fue cuando escuché la frase que me confirmó que no había vuelta atrás. Una señora, de esas que no se guarda nada, soltó en voz alta, mirando alrededor: ¿este es el famoso buffet del que todos hablaban? ¡Qué vergüenza! Ni un vaso de agua sirven. Y otra, detrás de ella, remató: pues si así es la comida, ya me imagino cómo será el matrimonio. Y ahí ya no hubo vuelta atrás. Porque cuando la gente empieza a mezclar el hambre con el chisme, el escándalo es inevitable. Mientras tanto, en la cocina, mis empleados, mi gente, me miraban. No con miedo, no con pena. Me miraban con orgullo. Porque sabían, porque entendían. Porque en este mundo, uno puede ser la cocinera, la mamá, la señora de la comida, pero cuando te paras firme, cuando dices hasta aquí, te conviertes en algo más. Te conviertes en alguien que ya no se dobla, que ya no se esconde, que ya no se traga lo que no merece. Y mientras el murmullo del salón crecía, mientras el silencio de los platos vacíos se volvía ensordecedor, yo respiraba hondo. Porque sabía que lo que venía era mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más impactante. Y lo que hice después, créanme, nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. Yo no sé ustedes, pero hay sonidos que uno nunca olvida. Y ese clic, ese bendito clic cuando se enciende un micrófono, ese sonido me va a acompañar hasta el último día de mi vida. Porque no fue cualquier clic. Fue el sonido que separó un antes y un después. Fue el instante exacto en el que el salón entero dejó de ser una boda para convertirse en un campo de batalla. Y les juro, ni en sus peores pesadillas se imaginaban lo que estaba por pasar. Javier, el gerente, me miró con esos ojos que mezclaban nervios, respeto y complicidad. Se acercó, me sostuvo el brazo un segundo, como buscando confirmar si de verdad íbamos a hacer lo que él entendía que íbamos a hacer. Le bastó mirarme a los ojos. No necesitó palabras. Porque mi mirada ya no temblaba. Porque mi decisión ya no tenía vuelta atrás. Solo asentí con la cabeza, y él caminó directo hacia la cabina del DJ, donde estaba conectado el sistema de sonido. El DJ lo miró raro, como desconfiando. Javier le mostró algo en el celular. Le señaló con el dedo. Le explicó algo bajito. No sé qué le dijo exactamente, pero el tipo palideció. Lo único que sé es que segundos después, la música se detuvo. Así, en seco, de un momento a otro. El boom boom de las bocinas se apagó, y quedó un silencio, que casi dolía. Porque ese no era un silencio cualquiera. Ese era un silencio que anuncia tormenta. Las cabezas se levantaron. Todos se miraban entre sí. Las conversaciones se cortaron a la mitad. Las risas se congelaron. Y ahí, en medio de ese silencio incómodo, se escuchó el zumbido del micrófono encendiéndose. Un pip agudo que te atraviesa, que te hace voltear, que te hace saber que algo muy serio está por pasar. Y sí, pasó. La voz de Javier retumbó en todo el salón. Firme, clara, sin temblores, sin titubeos, como un martillo directo al centro de la fiesta. Buenas noches. Atención, por favor. Pausa. Silencio absoluto. Las miradas, todas, clavadas en él. Por decisión de la propietaria del servicio, se cancela la continuidad del catering para este evento. Silencio. 1 segundo. 2. 3. Nadie respira. Y luego, gracias. Y con ese gracias, soltó el micrófono sobre la mesa. Como quien deja caer una bomba. Les juro, el aire se partió en dos. El salón entero se quedó en shock. Primero fue el silencio. Ese silencio denso, incómodo, cortante. Luego, vinieron los murmullos. Los que dijo. ¿Es en serio? ¿Escuchaste bien? Y de ahí,
En cuestión de segundos, todo explotó. Gritos, reclamos, sillas que se movían, copas que tintineaban, gente que se paraba de golpe, buscando respuestas, buscando a alguien que explicara qué demonios estaba pasando. La madre de la novia, que hasta ese momento había sido la reina del salón, se levantó como loca, corrió hacia la cabina, señalando con el dedo, gritando: «¿Cómo que cancelado? ¿Qué clase de broma es esta?». El papá de Vanessa la siguió, rojo como un tomate, pegando gritos: «Esto es un abuso, una falta de respeto. Queremos hablar con el responsable, ahora mismo». Y ahí, justo ahí, muchos empezaron a darse cuenta de quién era la responsable. Porque las miradas, poco a poco, empezaron a girarse. Primero de reojo, luego de frente. Y de pronto, todo el salón me estaba mirando. A mí. A la señora sentada junto a la puerta de la cocina. A la mujer que, hasta hace unos minutos, para muchos era invisible. Irónicamente, fue justo en el momento en que apagué todo, que me volví imposible de ignorar. Sergio, mi hijo, mi propio hijo, estaba del otro lado del salón, hablando con unos amigos, ajeno, sonriendo, hasta que escuchó el anuncio. Lo vi. Lo juro que lo vi. Primero fue la risa que se le congeló en la cara. Luego, los ojos que se abrieron de par en par. Luego, el cuello girando, buscándome, buscando entender, buscando confirmar si de verdad lo que había escuchado era cierto. Y cuando me encontró con la mirada, ahí fue cuando su cara se descompuso por completo. Los invitados, divididos. Algunos indignados, exigiendo explicaciones. Otros, mirando el espectáculo como si fuera la mejor telenovela de sus vidas. Otros, cuchicheando, tomando videos, porque claro, hoy en día, todo es contenido. Escuchaba frases como: «¡Qué vergüenza! Esto nunca me había pasado en una boda. Imagínate el chisme que va a salir de aquí. ¡Qué humillación, pobre señora!». Y mientras todo eso pasaba, yo respiraba hondo, porque sabía que lo que acababa de hacer no tenía regreso. Y sí, lo sabía, lo entendía. Sabía que después de esto, nada volvería a ser igual, que esta boda no iba a ser recordada por las flores, ni por el vestido, ni por la música. No, esta boda iba a ser recordada como la boda donde la mamá del novio apagó el banquete, cerró la cocina, y con eso le dio una lección al mundo de que el respeto no es opcional. Y si tú piensas que esto termina aquí, te equivocas, porque lo que pasó después fue todavía peor, todavía más fuerte, todavía más increíble, porque ese salón estaba a segundos de desmoronarse por completo. No sé describir la cara de Sergio en ese momento. Era como si el mundo se le hubiera caído encima, pero en cámara lenta. Lo vi, desde la cocina, cruzar el salón con la mandíbula apretada, los ojos desorbitados, empujando gente, esquivando mesas, con los puños cerrados y el rostro completamente desfigurado entre el miedo, la rabia y la vergüenza. Caminaba rápido, casi trotaba, pero cuando vio que todos lo miraban, fingió bajar un poco el paso, como si eso pudiera disimular el desastre que ya era imposible ocultar. Vi cómo se detuvo un segundo a hablar con la wedding planner, que estaba blanca como papel, moviendo las manos sin saber qué decir. Sergio le soltó un «¿Qué está pasando?», casi escupiendo las palabras. Ella solo alcanzó a señalar hacia la cocina, hacia mí, y en ese segundo, lo juro, sentí que el alma se me apretaba. Porque ver a tu propio hijo venir hacia ti, pero no con amor, ni con gratitud, sino con furia, con desesperación, es uno de los dolores más grandes que una madre puede sentir. Empujó la puerta de la cocina como si quisiera arrancarla de sus bisagras. Entró, con esa respiración agitada, los ojos desorbitados, el traje desacomodado, la corbata mal puesta, y me gritó con una voz que nunca, jamás, le había escuchado: «Mamá, ¿qué hiciste?». Y esas 3 palabras se clavaron en mí como puñales. Porque no fue un ¿por qué?, no fue un explícame, fue un reclamo, un reproche, una acusación. Como si la culpable de todo este circo fuera yo. Me quedé quieta, de pie, firme, ni un paso atrás. Lo miré directo a los ojos, y no dije nada por unos segundos. Porque a veces, el silencio es más fuerte que cualquier palabra.
Lo dejé hablar. Lo dejé gritar. Lo dejé escupir su rabia. Estás arruinando mi boda. Estás arruinando todo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves? Y mientras él hablaba, mientras me apuntaba con el dedo, mientras su voz temblaba entre el enojo y la vergüenza, yo solo lo miraba. No como su mamá. No como la señora que lo crió. Lo miraba, como una mujer que acababa de recuperar su dignidad. ¿Cómo me atrevo? Me repetía por dentro. ¿Cómo me atrevo? Y ahí fue cuando sentí que todo lo que había callado, todo lo que había tragado, todo lo que me había guardado durante años, empezó a hervir dentro de mí. Pero no era rabia. No era odio. Era verdad. Una verdad tan grande, que ya no cabía más adentro. Respiré hondo. Me crucé de brazos. Lo miré de arriba abajo. Vi su traje caro, su reloj brillante, sus zapatos lustrados, y detrás de todo eso, vi al niño que un día me prometió que nunca iba a dejarme sola, que nunca iba a olvidarme, que siempre iba a estar para mí. Y me dolió más que cualquier palabra, porque ese niño ya no estaba ahí, porque ese niño hoy me miraba como si fuera un problema, una vergüenza, una molestia. ¿Sabes qué hice, Sergio? Le respondí, con la voz tan firme, tan clara, tan cargada de años, de sacrificios, de amor y de cansancio, que hasta los cocineros, que estaban detrás, bajaron la mirada. Cerré lo que es mío. Cerré mi trabajo. Cerré mi esfuerzo. Cerré mi vida. Porque si hoy soy tan poca cosa para ti, entonces mi comida, mi trabajo y mi esfuerzo tampoco deberían estar aquí. Él se quedó quieto, mudo, sin aire. Por un segundo, vi cómo su rostro cambiaba. Pasó de la furia al impacto, del impacto al desconcierto, como si recién estuviera entendiendo que todo eso no era gratis, que todo eso no era automático, que todo eso no era un favor del universo, que esa comida, ese banquete, esas copas, esas flores, no habían aparecido por arte de magia. Tenían nombre, tenían dueña, tenían historia, y la dueña era yo. Pero es mi boda, me gritó, como si eso lo justificara todo, como si eso le diera derecho a pisarme, a olvidarme, a relegarme a la peor mesa. Y le respondí, sin moverme ni un centímetro, sí, es tu boda, tu fiesta, tu vida. Pero lo que se come aquí, lo que se sirve aquí, lo puse yo. Y si yo no valgo nada para ti, entonces mi trabajo tampoco vale nada aquí. Y en ese momento, lo juro, vi como sus ojos se llenaban de algo que no supe si era rabia, o miedo, o culpa, o todo junto. Porque entendió, porque por fin entendió que la mujer que tenía enfrente no era solo su mamá, era la mujer que lo crió, que lo sostuvo, que lo levantó 1000 veces, que hizo de la nada todo, y que hoy le estaba recordando que hasta el amor tiene límites. Mientras lo miraba, mientras veía cómo respiraba fuerte, cómo apretaba los puños, cómo trataba de buscar palabras que no le salían, me di cuenta de algo que nunca había querido aceptar, que a veces, hasta el amor de una madre, necesita decir basta. Por un segundo, pensé que Sergio iba a decir algo más. Lo vi con la boca entreabierta, buscando palabras que no encontraban salida, respirando fuerte, con las manos temblorosas, apretando los dientes como si eso pudiera detener lo que ya era imposible detener. Pero no dijo nada. Solo me miraba, con esa mezcla de rabia, de incredulidad y de algo más. Algo que yo no había visto en él en años. Miedo. Miedo real. Miedo de perder algo que, hasta ese momento, creyó que siempre iba a estar garantizado. A mí. Lo dejé mudo unos segundos. Y mientras él trataba de digerir lo que acababa de escuchar, me di cuenta de que algo dentro de mí se acomodaba. Algo que llevaba mucho tiempo roto, torcido, escondido bajo capas y capas de amor malentendido. Porque sí, amar no es aguantarte todo. Amar no es ponerte en la última fila de la vida de alguien. Amar no es aceptar migajas disfrazadas de cariño. Y si alguien debía aprenderlo ese día, era él. Respiré hondo. Lo miré. Lo miré no como la mamá que le lava la ropa, le prepara su plato favorito o le da un abrazo cuando la vida le aprieta. No.
Lo miré como la mujer que ha cargado con su propio nombre, con su propia historia, con su propio esfuerzo, toda la vida. Y le solté, con una calma que hasta a mí me sorprendió. ¿Sabes qué, Sergio? Lo que hice fue poner las cosas donde deben estar. Si para ti, yo soy alguien que merece sentarse al lado de la cocina, junto al basurero, junto a las servilletas sucias, entonces mi trabajo, mi comida y mi esfuerzo también pertenecen ahí. Lejos. Donde tú no lo veas. Donde tú no lo valores. Él tragó saliva. Sus ojos empezaron a llenarse de algo que nunca supe si era coraje o vergüenza. Lo vi abrir la boca, cerrarla. Intentaba decir algo. Lo juro. Se le notaba. Pero no podía. Porque cuando la vida te pone frente a tu propio espejo, y lo que ves no te gusta, a veces no hay palabras. Solo silencio. Un silencio que pesa, que quema, que te confronta con lo peor de ti. Y no crean que lo dije desde el rencor. No. Lo dije desde el amor más puro que existe. Ese amor que te enseña que poner límites también es amar. Porque a veces, uno le enseña a la gente cómo tratarte. Y yo llevaba años enseñándole que estaba bien ponerme en último lugar. Que estaba bien que me diera las obras de su tiempo, de su atención, de su cariño. Que estaba bien, hasta que dejó de estarlo. Mamá, no exageres, alcanzó a balbucear, con la voz rota, casi temblando. Y ahí fue cuando le respondí lo que nunca, jamás, pensó escuchar de mis labios. Lo miré directo, con esa mirada que una madre guarda solo para los momentos en que se rompe, y le dije: no, Sergio. No exagero. Exageré, toda la vida. Exageré en amarte, en protegerte, en justificarte, en poner tus necesidades antes que las mías, en pensar que mientras tú fueras feliz, lo mío no importaba. Y hoy me doy cuenta que eso no es amor. Eso es rendirme. Y ya no me voy a rendir por nadie, ni siquiera por ti. Él se quedó pálido, blanco como una hoja. Lo vi pestañear rápido, como cuando quieres detener las lágrimas, pero ya es demasiado tarde. Como cuando el cuerpo entero te traiciona, porque la culpa es más grande que el orgullo. Porque por fin, te das cuenta de lo que hiciste. Y ahí, en ese instante que pareció eterno, entendí que esa no era solo mi respuesta para él. Era mi respuesta para la vida. Para todos los que alguna vez me hicieron sentir menos. Para todos los que creyeron que por ser la mujer que cocina, que sirve, que atiende, no valía. Que mi lugar era en la sombra. En la esquina. Junto a la puerta de la cocina. Pues no. Ya no. ¿Qué quieres que haga?, me preguntó al fin, bajando la voz, bajando los ojos, casi susurrando, como quien le habla a un fantasma del que no sabe si quiere escapar o abrazar. Y le respondí, sin temblar, sin bajar la mirada, sin arrepentirme de una sola palabra: lo que debiste hacer desde el principio, Sergio. Darme mi lugar. El que me gané. El que merezco. Como madre. Como mujer. Como persona. Pero te digo algo, hoy, ya no me hace falta que tú me lo des. Porque hoy, me lo doy yo. Y en ese momento, algo en él se quebró. Lo vi. Lo sentí. Lo respiré. Porque a veces, las palabras no son cuchillos. Son espejos. Y cuando te obligan a mirarte, no siempre sobrevives igual. No sé cómo describirles lo que fue salir de esa cocina. Porque sí, salí. Salí después de esa conversación con Sergio, que no fue conversación, fue un terremoto. Caminé hacia la puerta, la empujé con fuerza y crucé ese umbral como quien cruza de una vida a otra. Porque ya no era la misma. Porque la mujer que entró a esa cocina herida, humillada y rota, no era la misma que ahora caminaba hacia el salón. Porque esta salía completa, entera, con la frente en alto, y con una decisión que no tenía vuelta atrás. Y ahí, justo ahí, fue que entendí el poder de los rumores. Porque no había dado 3 pasos, cuando las miradas empezaron a clavarse en mí. Primero de reojo, luego descaradas, luego abiertas, sin vergüenza. Y los susurros, ¡ay!, los susurros. Esos cuchicheos que empiezan bajito, como un vientecito que parece inofensivo, pero que, en segundos, se convierte en huracán.
Es ella, la mamá del novio. ¿Ya viste dónde estaba sentada? ¿Por qué creen que no hay comida? Pues porque ella cerró todo. ¡Qué barbaridad! Su propia madre. Sentí las miradas atravesarme como agujas. Miradas que no sabía si eran de pena, de juicio o de admiración. Porque sí, había de todo. Unos me miraban con cara de qué escándalo, otros con cara de qué vergüenza, pero también había quienes me miraban con algo que no veía hace tiempo: respeto. Ese respeto que no se pide, que no se exige, que simplemente se gana. La madre de la novia, blanca como el mantel, corría de un lado a otro como gallina sin cabeza. Daba órdenes que nadie entendía. Gritaba: tráiganme al gerente. Exijo que vuelvan a servir. Esto es un desastre. Pero el desastre ya estaba hecho. Porque lo que esa mujer no entendía era que este no era un problema de comida. Era un problema de algo mucho más grande. Era un problema de respeto. Y ese, ni con 10 charolas de canapé se arregla. Los tíos de Vanessa cuchicheaban, pero ya no se esforzaban en disimular. ¿Tú sabías que la señora es la dueña del buffet? ¿Qué? ¿La dueña? Ella. Sí, y la sentaron junto a la cocina. Imagínate la humillación. Y mientras más se corría la voz, más crecía la indignación. Porque, seamos sinceros, una cosa es que no te guste la suegra. Otra muy distinta es humillarla frente a todo el mundo. Y ahí, la línea se había cruzado. Y cruzado feo. Vi como algunos invitados se paraban de sus mesas. Otros empezaban a tomar sus bolsas, sus chaquetas, disimulando primero. Luego, ya ni disimulaban. Porque cuando la incomodidad se vuelve insoportable, lo único que quieres es largarte. Y así, las mesas empezaban a vaciarse. Unos con cara de indignación, otros con cara de yo no vine para esto. Y otros, con la sonrisa escondida de quien sabe que este chisme les va a durar para años. Escuché claramente cuando una mujer, sentada cerca de la pista, dijo en voz alta, sin filtro: esto pasa cuando uno se olvida de dónde viene. Cuando te avergüenzas de tu propia madre, la vida te da lecciones, en bandeja de plata. Y otra, más joven, remató: ¡qué oso, qué vergüenza tratar así a la señora que les pagó la comida! Porque sí, ¿o qué? Creían que esto salió gratis. Y ahí ya no había rumor. El murmullo se hizo grito. Sergio salió de la cocina detrás de mí, con la cara desfigurada. No sabía si gritarme, abrazarme, pedirme perdón, o meterse debajo de una mesa y desaparecer. Lo vi buscar a Vanessa con la mirada. Y cuando la encontró hecha un mar de lágrimas. Llorando, gritándole a sus padres, señalando a la wedding planner, moviendo los brazos como si eso pudiera arreglar el desastre. Esto es tu culpa y la de tu madre, le gritaba a su mamá, que estaba roja, sudando, con el maquillaje corrido, intentando tapar el escándalo que ya era imposible tapar. Los suegros, indignados, se acercaron a mí. Me miraron de arriba abajo, como quien mira a un bicho raro. Y con ese tonito de gente que se cree superior, la madre de la novia me soltó: usted no se puede ir. Usted no puede hacer esto. Esto es un abuso. La miré. Me crucé de brazos. Sonreí. Una sonrisa serena, pero tan filosa como un cuchillo. Y le respondí, con toda la calma del mundo: señora, abuso es sentar a la mamá del novio junto a la basura. Lo mío se llama dignidad. Y ahí, créanme, se hizo un silencio que ni la orquesta hubiera podido romper. Porque cuando alguien dice una verdad tan grande, tan brutal, tan imposible de ignorar, lo único que queda es callarse. Y mirar. Y aprender. Oírse. Porque esa noche, esa boda, ya no era una celebración. Era una lección. Una que muchos, jamás, iban a olvidar. Nunca pensé que un salón lleno pudiera parecer tan vacío. Vacío de alegría, vacío de sentido, vacío de cualquier cosa que pareciera una celebración. Porque sí, la boda seguía en pie. El DJ, como por inercia, volvió a poner música, pero era como si sonara a lo lejos, como si ya no tuviera fuerza, como si tratara de tapar un hueco que ni con 100 bocinas se podía llenar. Porque una fiesta, sin comida, sin bebida, sin pastel, no es fiesta. Es solo un salón caro,
lleno de incomodidad y vergüenza. Las mesas, una a una, empezaban a vaciarse. Algunos invitados, los más prudentes, se despedían con la excusa falsa de que tenían que madrugar. Otros, simplemente, se paraban sin decir nada. Se iban con las caras largas, cruzando miradas de complicidad, de escándalo, de pena ajena. Porque nadie quería estar ahí cuando ese desastre terminara de explotar. Y mientras eso pasaba, yo solo los miraba. Serena, firme, sin moverme un centímetro. La wedding planner, que minutos antes se paseaba como pavo real, ahora estaba arrinconada, llorando, con el teléfono en la mano, tratando de encontrar una solución imposible. No hay plan B cuando se te cae la dignidad en medio del salón, pensé. Porque esto no era un error logístico. Esto no se resolvía con más hielo, con más flores, ni pidiendo pizzas de emergencia. Esto era una fractura, una grieta profunda. Y esa grieta se tragaba la boda entera. Vanessa, la novia, lloraba desconsolada. Sentada en una silla, con el vestido levantado hasta las rodillas, el maquillaje corrido, los tacones en la mano, gritando que su boda estaba arruinada. Todo arruinado. Esto es una pesadilla, le gritaba a Sergio, que solo se pasaba las manos por el cabello, desesperado, sin saber si consolarla, si pelear conmigo, o si simplemente salir corriendo y desaparecer del mapa. Y el pastel, ¡ay, el pastel! Ese pastel gigantesco, de 5 pisos, blanco, con flores de azúcar, con cintas doradas, que estaba ahí, intacto, en la mesa principal. Solo, ignorado. Porque no había quien lo sirviera. No había quien lo cortara. No había quien lo llevara a las mesas. Y ahí se quedó, como testigo mudo de la boda más triste, más tensa, y más vacía que yo haya visto en mi vida. Vi a un grupo de niños correr hacia la mesa de postres, solo para encontrarla vacía. Porque sí, los postres también estaban guardados. Y una de las mamás, con cara de indignación, les gritó: «No hay postres, ni se acerquen». Y los niños, pobrecitos, se miraron entre ellos, con esa cara que mezcla hambre con decepción. Y créanme, aunque me dolía ver eso, entendí que ese no era mi dolor. Que ese no era mi problema. Porque quien no respeta a la que cocina, se queda sin banquete. Los suegros, los padrinos, los tíos, todos daban vueltas como moscas sin cabeza, moviendo las manos, hablando fuerte, discutiendo entre ellos. Esto no puede estar pasando. Nos vamos ya. ¡Qué vergüenza! Eran frases que volaban por todo el salón. Porque cuando una fiesta se rompe, ya no hay quien la pegue. Se rompe. Y punto. Y Sergio, mi hijo, mi propio hijo, seguía ahí, pálido, sudando, mirando a todos lados, buscando respuestas que no iban a llegar. Porque las respuestas ya se las había dado. Porque lo que él nunca entendió es que cuando tú le das la espalda a quien te dio la vida te da la espalda a ti. Y eso no lo arregla ni el salón más caro, ni el vestido más bonito, ni la música más fuerte. La cereza del pastel o la falta de ella fue cuando un grupo de invitados, ya hartos, empezó a grabar videos. Sacaron sus teléfonos, grababan el salón vacío, las mesas desordenadas, los suegros discutiendo, la novia llorando, los meseros escondidos, los platos vacíos. Y entre risas nerviosas y comentarios crueles, se escuchaban cosas como: «Esto se va a hacer viral, qué pena, boda del año, pero por lo peor, ¿quién necesita Netflix con este show?». Y en medio de todo eso, me hice la pregunta que nunca pensé hacerme en un día como este: si después de ver que hasta la esposa de tu hijo te desprecia, si después de darte cuenta que ni siquiera te consideran parte de su familia, ¿vale la pena quedarse callada? ¿Vale la pena aguantar, solo para no hacer un escándalo? Porque si esto le pasara a cualquiera, ¿qué harían? ¿Se tragarían la humillación, o harían lo mismo que yo? Y les juro que hasta hoy sigo creyendo que hice lo que tenía que hacer. Porque esa boda no se quedó sin comida. Esa boda se quedó sin amor, sin respeto, sin recuerdos. Porque hasta el pastel se quedó intacto. Y un pastel que no se parte es la metáfora más perfecta de un matrimonio que empieza roto. Les juro, hay puertas que no solo se cierran, se sellan. Se cierran con llave, con candado,
con todo el peso de la dignidad que uno recupera cuando dice hasta aquí. Y esa puerta, la de esa cocina, fue justo eso. Un antes y un después en mi vida. Porque mientras todos seguían corriendo en círculos en ese salón que ya no era salón, sino circo, yo ya sabía que lo mío estaba hecho. Que lo que vine a hacer, ya lo hice. Y que lo que no se me dio en amor, lo recuperé en respeto. Me giré hacia mi equipo, a esos hombres y mujeres que me han acompañado por años, que han sudado conmigo en cada evento, en cada boda, en cada fiesta. Los miré, uno por uno, y les dije con la voz firme, segura, pero también llena de agradecimiento: nos vamos. Aquí, ya no nos necesitan. Aquí, ya no se sirve nada. Y ver cómo todos, absolutamente todos, asintieron en silencio, fue una de las escenas más hermosas y más tristes de mi vida. Porque entendieron. Porque me entendieron sin palabras. Porque ellos también sabían que lo que acababa de pasar no era solo un trabajo cancelado. Era una lección de vida. Empezaron a recoger, a desconectar las máquinas, a guardar los utensilios, a cerrar los refrigeradores. Lo hicieron rápido, pero con orden. Porque cuando se trabaja con amor, hasta el retiro es digno. Nadie hablaba. Nadie preguntaba. Solo se escuchaban los ruidos metálicos de las bandejas, el clic de los estantes, las puertas de los refrigeradores cerrándose. Y cada sonido era una declaración silenciosa: aquí no se trabaja donde no se respeta. Caminé hacia la puerta de la cocina. Puse la mano en la manija. Y por un segundo, me quedé ahí parada, respirando hondo, mirando todo desde ese lugar que había sido mi trinchera, mi refugio, mi orgullo y mi cárcel. Porque sí, me di cuenta que había pasado demasiados años creyendo que mi valor estaba en dar, en servir, en estar. Pero no. Mi valor estaba en saber cuándo dejar de hacerlo. Y ese día, ese momento, era el ahora. Empujé la puerta. Y mientras la cruzaba, mientras salía al salón una última vez, vi a Sergio. Parado. Quieto. Mirándome. Pero ya no con rabia. Ni con soberbia. Ni con esa mirada de quien se siente dueño de todo. No. Me miraba, como se mira algo que no sabes si perdiste, o si nunca supiste valorar. Con los ojos húmedos, la cara tensa, los labios apretados, los brazos colgando, sin saber si debía correr hacia mí o dejarme ir. Pero no se movió. Y yo tampoco lo busqué. Porque a veces, cuando alguien no te da tu lugar, lo único que queda es quitárselo tú misma. Pasé por el salón sin agachar la cabeza. Ni un centímetro. Caminé derecha, con la espalda recta, con los pasos firmes. Las miradas me seguían. Podía sentirlas. Pesaban. Pero ya no dolían. Porque una vez que recoges tus pedazos y te los vuelves a pegar, ya nadie puede volver a romperte igual. Vi como algunos invitados me miraban con respeto. Otros con pena. Otros, simplemente con ese silencio incómodo que se siente cuando alguien tiene que tragarse su propia vergüenza. Vi a la mamá de la novia, sentada, derrotada, con las manos en la cara, moviendo la cabeza, murmurando quién sabe qué. Vi a Vanessa llorando desconsolada en un rincón, con el vestido hecho un desastre, las flores de la cabeza tiradas por ahí. Y vi a Sergio, mi niño, convertido en un hombre que no supo entender que las madres también tienen un límite. Y mientras caminaba hacia la salida, recordé cada madrugada amasando empanadas, cada noche pelando cebollas con los ojos llorosos, cada día que me partí el lomo para que él tuviera un plato lleno, un cuaderno nuevo, un uniforme limpio. Cada vez que me tragué el cansancio, la tristeza, la soledad, solo por verlo bien. Y pensé, si después de todo eso, me toca sentarme junto a la cocina, entonces, hijo mío, lo mío, tampoco se queda aquí. Cuando crucé la puerta principal del salón, vi como Javier, mi gerente, cerraba el último candado del camión de carga. Me acerqué. Lo abracé fuerte. Le dije, gracias, hijo. Gracias por estar. Me miró con los ojos llenos de respeto y me contestó algo que nunca voy a olvidar. No, doña. Gracias a usted, por enseñarnos que servir no es ser sirvienta. Es ser digna. Y cuando no hay dignidad, no hay nada que servir. Me subí al coche. Cerré la puerta.
Encendí el motor. Y mientras arrancaba, miré por el retrovisor ese salón que, hasta hace unas horas, era el escenario del día más feliz de mi vida, y que ahora era solo un edificio vacío. Un lugar sin alma, sin comida, sin recuerdos. Y mientras daba vuelta a la esquina, sentía algo dentro de mí, que hacía años no sentía. Paz. Una paz rara, nueva, diferente. No era felicidad. No. Era algo más valioso. Era la paz, que solo te da la dignidad, cuando la recuperas. Manejé todo el camino de regreso con las manos firmes en el volante, pero con el corazón haciendo un ruido que no sé ni cómo explicarles. No era tristeza. No era enojo. Tampoco era alivio completo. Era una mezcla rara de todo eso. Como si dentro de mí, cada emoción peleara por ver quién era la más fuerte. Y mientras las luces de la ciudad pasaban por la ventana, mientras el motor sonaba, mientras el silencio llenaba cada rincón del coche, no dejaba de pensar, ¿en qué momento permití que me hicieran esto? ¿Por qué no? No fue solo hoy. No fue solo la mesa junto a la cocina. No fue solo la humillación pública. Fue todo. Fue cada vez que me hice chiquita para no incomodar. Cada vez que me puse en último lugar creyendo que ser madre era eso, sacrificarse hasta desdibujarse. Fue cada vez que tragué palabras, que me mordí la lengua, que sonreí cuando quería llorar. Cada vez que me conformé con las obras emocionales, pensando que era lo correcto, que eso era amor. Y miren, no me malinterpreten. Yo no me arrepiento de haber amado, de haber dado, de haber cuidado. Porque si algo soy, es madre. Madre con cada fibra de mi ser. Pero lo que sí me duele, es haber pensado durante tanto tiempo, que amar era aguantar, que amar era nunca poner límites, que amar era olvidarme de mí. Y no, eso no es amor. Eso es abandono disfrazado. Y hoy me lo quité. Aparqué el coche frente a mi casa. Me quedé ahí sentada unos minutos, mirando el volante, las manos quietas, el pecho lleno de memorias que se me venían como ráfagas. Me vi con 20 años, cargando a Sergio en un rebozo, vendiendo empanadas en la esquina. Me vi contando monedas, haciendo malabares para pagar la escuela. Me vi cosiendo uniformes, remendando zapatos, preparando lonches de madrugada. Me vi construyendo sola lo que a muchos les toma toda una vida, con pareja, con ayuda, y yo, sola. Y entonces, entendí algo que nunca había querido mirar de frente, que nunca me falló la vida. Nunca me falló el trabajo. Nunca me fallaron mis manos, ni mi talento, ni mi capacidad de salir adelante. Lo que me falló fue haber creído que el amor de un hijo era suficiente para sostenerlo todo. Y no. El amor de un hijo no es excusa para que te humillen. No es excusa para que te hagan menos. No es excusa para sentarte junto a la puerta de la cocina mientras todos brindan con lo que tú cocinaste. Bajé del coche. Caminé hasta la puerta. Metí la llave. Y mientras giraba, me di cuenta que esa llave no solo abría mi casa. Esa llave estaba abriendo otra cosa. Algo que llevaba años cerrado. Algo que había dejado olvidado en algún rincón de mí. Algo que hoy se abría de golpe, el amor propio. Ese que nunca debería haberse guardado. Ese que nunca debería haber estado en pausa. Ese que hoy volvía a entrar conmigo a casa. Cerré la puerta detrás de mí. Dejé las llaves en la mesa. Me quité los zapatos. Me solté el cabello. Me miré en el espejo de la entrada. Y casi no me reconocí. Pero no porque estuviera destruida. No. Me miré, y me vi distinta. Me vi fuerte. Me vi despierta. Me vi, por primera vez en mucho tiempo, libre. Libre de ese papel que me impuse toda la vida. Libre de ser solo la mamá de. Libre de ser solo la que da. Libre de mí misma. Caminé hasta la cocina. Me serví un café. Aunque fuera de noche. Aunque nadie tome café a esas horas. Yo sí. Porque ese café no era para despertarme. Era para acompañarme. Porque una sabe que ha cambiado cuando deja de hacer las cosas para otros y empieza a hacerlas para sí misma. Me senté en la mesa. Encendí la lámpara. Y ahí, con el café humeando,
con el silencio abrazándome, pensé, hoy no perdí un hijo. Hoy, me recuperé a mí. El teléfono no dejó de sonar. Mensajes, llamadas, notificaciones que iluminaban la pantalla cada 2 segundos. Gente queriendo saber qué pasó. Gente queriendo entender. Gente que se escandaliza más por la reacción que por la humillación que la provoca. No contesté. No quería. No debía. Porque por primera vez, lo urgente no eran ellos. Era yo. Yo. Conmigo. Y qué raro, qué bonito, qué extraño se siente cuando una se elige a sí misma. Y justo cuando pensé que la noche iba a terminar ahí, sonó un mensaje que me hizo quedarme helada. Lo miré. Leí el nombre en la pantalla. Y sentí que el corazón me daba un vuelco. Era él. Cerro. Mi hijo. Mi propio hijo, que después de todo, después del desastre, después del silencio, estaba escribiéndome. No sabía qué iba a decirme. No sabía si quería pelear o pedir perdón. Solo sabía que ese mensaje iba a cambiarlo todo. Me quedé mirando la pantalla del teléfono como si quemara. Como si ese nombre, ese simple nombre, ahora pesara más que nunca. Cerro. Mi hijo. Mi sangre. Mi todo. Pero también, el hombre que ese mismo día me había sentado junto a la basura. Junto a la puerta de la cocina. Junto al olvido. Y ahí estaba su nombre, parpadeando, temblando, como temblaba mi mano mientras decidía si contestaba o no. Respiré hondo. Cerré los ojos. Y con esa mezcla de amor y rabia, de tristeza y dignidad que llevaba acumulada en el pecho, deslicé el dedo por la pantalla y contesté. Bueno. Silencio. Un silencio que dolía. Que quemaba. Que hablaba más que cualquier palabra. Y entonces, lo escuché. Su voz. Pero no era la voz de siempre. No era la voz segura, altanera, de quien se cree el dueño de todo. No. Era una voz quebrada. Rota. Doblada en pedazos. Mamá, dijo, y después, silencio otra vez. Mamá, yo no sé ni qué decirte, alcanzó a balbucear, con la voz temblorosa, tragando saliva, como quien se ahoga en sus propias palabras. Yo, no puedo creer lo que pasó, no puedo creer, lo que te hice. Lo escuché respirar hondo, como si le costara hasta hablar. Como si cada palabra fuera un peso, una piedra que le aplastaba el pecho. Y créanme, una parte de mí, la de siempre, la de mamá, la que todo lo entiende, la que todo lo justifica, quiso correr a consolarlo. Quiso decirle no pasa nada, hijo. Pero no. Esa Mercedes. Hoy no estaba. Me quedé callada. Lo dejé hablar. Lo dejé vaciarse. Lo dejé tragarse su propia vergüenza. Porque era suya. No mía. Porque si hoy estaba llorando, no era por lo que yo hice. Era por lo que él eligió hacer. Mamá, me presionaron. Me sentí atrapado. Vanessa, su mamá, querían que todo se viera perfecto, que la boda fuera elegante, que no se viera tan humilde. Me decían que si te ponían en la mesa principal, que iba a ser raro, que no daba buena imagen. Lo dijo. Lo soltó. Así, como quien se saca una daga del pecho, solo para darse cuenta que la herida ya estaba hecha. Cerré los ojos. Tragué saliva. Porque escucharlo decir eso, dolía. Dolía hasta los huesos. Porque no hay dolor más grande que saber que tu propio hijo se avergonzó de ti. No por lo que hiciste. No por lo que eres. Sino por lo que no eres. Porque no soy fina. Porque no tengo apellidos rimbombantes. Porque no tengo un doctorado, ni un marido empresario, ni una vida de revista. Porque soy la mujer que lo crió vendiendo comida. La que le enseñó que ser honesto vale más que cualquier apellido. Y aún así, no le alcanzó. Me dejé llevar, mamá, me dejé manipular, me dejé presionar, y te juro que cuando te vi ahí, sentada, me sentí la peor basura. Y ahora, no sé cómo arreglarlo. Y ahí, justo ahí, entendí que las lágrimas de un hijo no siempre sanan. Que a veces llegan tarde. Que a veces las lágrimas no son redención. Son consecuencia. Me apoyé en la mesa.
Miré el café frío frente a mí. Y le respondí, con la voz más serena, más clara, más honesta que jamás me he escuchado a mí misma. No sé, Sergio. No sé si lo que me dices llega a tiempo. Porque, ¿sabes qué? El problema no es la boda. No es la mesa. No es el banquete. El problema es que me sentaste ahí, porque de alguna manera pensaste que yo merecía estar ahí. Y eso es lo que más duele. Silencio. Solo escuchaba su respiración entrecortada, sus sollozos bajitos. Esa forma en que uno llora cuando no quiere que se escuche, pero se escucha igual. Y entonces, él, con la voz rota, me soltó. No te merezco, mamá, no te merezco. No sé qué me pasó, no sé en qué momento me convertí en esto, pero te juro que no soy esto. Que no soy este hombre. Que no quiero ser este hombre. Y les juro que ahí sentí que algo dentro de mí se quebraba, pero de otra manera. No era dolor. No era rabia. Era comprensión. Pero no de él. No. Era comprensión de mí. De entender que haberlo criado sola no fue un error. Que haberle dado todo no fue un error. El error fue haber olvidado darme a mí el mismo amor, la misma prioridad, el mismo respeto. Mamá, no me cuelgues, por favor, te lo ruego, dime qué hacer, cómo arreglar esto, me suplicó. Y mientras le escuchaba, mientras lo sentía tan perdido, tan roto, tan pequeño, entendí que tal vez la lección no fue solo para mí. Tal vez él también necesitaba romperse para entender. Y respiré hondo. Cerré los ojos. Y le dije, bajito, pero firme. No sé, Sergio. No sé si esto tenga arreglo. Porque lo que rompiste no fue un plato. No fue una boda. Fue algo mucho más grande. Y yo necesito tiempo para saber si tu perdón llega a tiempo. Pasaron horas, o tal vez minutos. No lo sé. El tiempo se volvió una cosa rara, confusa, como suspendida. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, viendo cómo la llamada terminaba, cómo el silencio llenaba de nuevo la casa, cómo mi pecho seguía latiendo fuerte, pero ya no de dolor. De otra cosa. De algo que nunca había sentido así de claro. Libertad. Porque perdonar no es automático. No es obligatorio. No es algo que se regala solo porque alguien llora o pide perdón. Perdonar es una elección. Y esa elección ahora me tocaba a mí. Me levanté. Caminé hasta la sala. Me senté en mi sillón favorito. Ese que tantas veces me sostuvo cuando el cansancio me vencía. Ese donde me dormí tantas noches con las manos llenas de olor a cebolla, a ajo, a manteca. Ese que fue testigo de mis desvelos, de mis lágrimas, de mis sueños y de mis silencios. Y mientras me hundía en ese sillón, mirando el techo, con las luces apagadas, me pregunté, ¿y ahora qué hago? Porque no se trata solo de aceptar un perdón. No. Se trata de entender qué hago con todo esto. Con esta herida abierta. Con este amor que hoy se siente distinto. Porque el amor de madre, sí, es grande. Es inmenso. Es infinito. Pero no es ciego. No es sordo. No es inmune a la humillación. Porque cuando el amor no viene acompañado de respeto, deja de ser amor, para convertirse en costumbre. En deber. En cadena. Me levanté. Fui hasta mi cuarto. Abrí el closet. Y ahí, en una esquina, guardada desde hace años, estaba esa caja de madera que mi papá me regaló cuando era niña. Esa caja donde siempre guardé mis cosas más valiosas. Mis papeles importantes. Mis recuerdos. Mis tesoros pequeños. Abrí la caja. Y ahí, encima de todo, estaba ese papel. Ese contrato. Ese documento que fundó mi buffet. Mi orgullo. Mi legado. Lo tomé entre las manos. Lo miré. Lo acaricié. Y me dije en voz baja, esto también soy yo. No solo soy mamá. También soy esto. Dueña. Mujer. Persona. Y fue en ese momento, cuando lo supe. Cuando lo entendí con una claridad que me atravesó entera. El perdón no es un regalo que se da al que te lastima. Es un regalo que te das a ti, para dejar de cargar lo que no es tuyo.
Porque no es mi culpa. No es mi vergüenza. No es mi fracaso. Lo que pasó es suyo. Es de Sergio. Es de quienes me hicieron menos. Lo mío es otra cosa. Lo mío es mi vida. Mi trabajo. Mi historia. Mi dignidad. Al otro día, me levanté temprano. Más temprano que nunca. Me bañé. Me arreglé. Me puse mi mejor vestido. Ese que guardo para las ocasiones que realmente importan. Y sin pensarlo más, fui directo al buffet. Abrí la puerta. Sentí ese olor a café recién hecho, a pan, a cocina viva. Saludé a mis empleados, que me miraron con esa mezcla de complicidad, de orgullo, de cariño. Porque ellos sabían todo. Porque ellos habían estado ahí, cuando todo se rompió. Fui directo a la oficina. Me senté frente al escritorio. Abrí la laptop. Y empecé a diseñar algo que llevaba tiempo postergando. Algo que hoy se volvía urgente. Pedí una placa. Una placa especial. Grande. Bonita. Elegante. De esas que no pasan desapercibidas. De esas que cuando entras a un lugar, te obligan a leerla. Porque si algo entendí, es que las palabras son recordatorios. Y esta iba a ser mi recordatorio eterno. Mientras llenaba el formulario del pedido, mientras elegía el tipo de letra, el material, los colores, pensé, esto no es rencor. No es venganza. No es castigo. Esto es amor propio. Es ponerle un marco a la dignidad. Es recordar, todos los días, que quien no respeta, no merece sentarse en tu mesa. Ni en la vida, ni en el corazón. Cuando terminé, apagué la computadora. Salí al salón principal del buffet. Me quedé ahí parada, mirando cada rincón, cada mesa, cada silla, cada detalle. Y pensé, aquí se han servido miles de platos. Aquí se han celebrado bodas, cumpleaños, aniversarios. Aquí se ha cocinado amor. Pero desde hoy, aquí también se va a servir respeto. Porque sí, perdonar no es olvidar. No es hacer como que no pasó. No es tragar lo que duele. Perdonar es elegir. Elegir si sigues cargando lo que te rompe, o si lo sueltas. Y hoy, yo elijo soltar. Pero soltar no es volver al mismo lugar. No. Soltar es entender que merezco algo mejor. Que siempre lo merecí. Que simplemente se me había olvidado. Y justo cuando la chica del servicio de placas me mandó la confirmación del pedido, no pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. Lágrimas diferentes. Lágrimas de alivio. De amor. Pero esta vez, amor por mí. Porque después de todo, si yo no me elijo, nadie lo va a hacer por mí. Pasaron 3 días. 3 días donde no contesté llamadas. Donde no respondí mensajes. Donde me dediqué, por primera vez en muchos años, a mí. A mi silencio. A mi paz. A ponerle orden no a la cocina, sino al alma. Porque entendí que el ruido no siempre está afuera. A veces, el ruido más fuerte es el que te haces tú misma cuando te olvidas de quién eres. Y estos 3 días fueron para recordármelo. Cuando llegó la mensajera con el paquete, sentí que el corazón me daba un brinco. Lo recibí. Lo puse sobre la mesa. Lo miré por unos segundos, sin atreverme a abrirlo. Porque sabía que ahí dentro no venía solo una placa. Venía un nuevo capítulo de mi vida. Venía un cierre. Venía un principio. Venía un recordatorio de algo que nunca, nunca, debía volver a olvidar. Rompí el papel. Abrí la caja. Y ahí estaba. Hermosa. Brillante. Pesada. De fondo dorado, con letras negras grabadas, elegantes, firmes, imposibles de ignorar. La tomé entre mis manos. La acaricié. Sentí su peso. Y mientras la leía, no pude evitar que los ojos se me llenaran de lágrimas. Pero esta vez, no eran de tristeza, ni de rabia, ni de decepción. Eran lágrimas, de orgullo, de esos que nacen no desde el ego, sino desde el amor propio más profundo. Caminé hasta el salón principal del buffet.
Llamé a Javier, a Lorena, a todos los del equipo. Los reuní ahí. Porque ellos tenían que ser testigos. Ellos habían estado en las sombras conmigo. En la cocina. En las madrugadas. En los días buenos. Y en los días como aquel. Ellos eran parte de esto. Y mientras todos miraban, mientras todos guardaban un silencio respetuoso, colgué la placa en la pared más visible. Justo a la entrada. Justo donde nadie, nunca, pueda hacerse el que no la vio. La leí en voz alta. Firme. Clara. Sin que me temblara un solo centímetro la voz. Aquí se sirve amor, respeto y comida. Si falta uno, no se sirve nada. Se hizo un silencio. De esos que pesan. De esos que te llenan el pecho. Y uno a uno, mis empleados empezaron a aplaudir. Pero no fue un aplauso escandaloso. No. Fue un aplauso de esos que vienen desde el pecho. Desde el alma. Un aplauso que decía bien hecho, jefa. Bien hecho. Me quedé unos segundos mirando esa placa. Mirando cómo el dorado brillaba con la luz que entraba por la ventana. Y pensé, esto no es solo una frase. Es una promesa. Una promesa para mí. Para mi vida. Para mis hijos. Para mis nietos. Para quien se siente en estas mesas. Y, sobre todo, para quien intente alguna vez volver a ponerme en la última fila. Porque sí. Lo entendí tarde. Tal vez demasiado tarde para ese día. Pero no para mi vida. Entendí que a quien me sienta en la peor mesa, yo le retiro mi mejor banquete. Así de simple. Así de claro. Así de digno. Porque mi amor no está en oferta. Porque mi trabajo no es limosna. Porque mi presencia no es relleno. Porque yo soy la dueña de mi vida. De mi historia. De mi nombre. Y si me preguntas si alguna vez me arrepentí, te digo que no. Que ni un solo segundo. Porque ese día, ese maldito día, que empezó como el más humillante de mi vida, terminó siendo el más importante. El más revelador. El más liberador. Porque ese día, dejé de ser la mujer que todos esperaban, para convertirme en la mujer que yo merezco ser. Y te digo algo, desde el fondo de mi corazón, después de todo lo que has escuchado, después de todo lo que has sentido conmigo, después de caminar conmigo por esta historia, te pregunto de frente, mirándote a los ojos, como amiga, como hermana, como madre, como mujer. Dime sinceramente, después de escuchar toda mi historia, ¿hubieras hecho lo mismo? ¿O crees que me equivoqué? Te leo con el corazón abierto, porque esta historia ya no es solo mía. Es tuya también. Hay momentos en la vida que te abren los ojos. Como cuando en la boda de mi propio hijo me sentaron en la peor mesa, como si yo no fuera parte de su familia. Lo que no sabían es que la dueña del buffet era yo. Y lo que decidí hacer les dio una lección que jamás olvidarán. Y si esta historia te impactó, no te puedes perder lo que pasó cuando mi hija, en pleno viaje familiar, me dio la peor habitación, sin imaginar que yo era la mejor amiga del dueño del hotel. Lo que hice después cambió todo. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Mi hija me dio la peor habitación en el viaje familiar, no sabían que yo era mejor amiga del dueño del hotel, así que decidí. No te lo pierdas, porque cada historia de desprecio también puede convertirse en una historia de justicia y respeto. A vida encina, más nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.